Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Pizzería Timoteo, gastronomía italiana y chilena. Tienda facha, solo para valientes. Tú construyes, porque Chile lo construimos entre todos, pero tu hogar lo construyes tú. Chema Librería, libros para la formación cultural, del espíritu y la libertad. Presentan Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. Ahí está el gobierno. Es el gobierno. 4 lucas. Está bien una foto. Bueno, vale. Esto es lo que está entregando el gobierno. Esto es lo que está regalando el gobierno. Imagínate, no hay ni 5.000 pesos en esto aquí. Preservativo. ¿Cuál es el sentido? Ahora imagínate, el 25% del Estado, el 75% donaciones privadas, particulares, ONG. Ahora se quieren adueñar de todas las donaciones, las están copiando en la isla Rocuel. Y básicamente se quieren administrar recursos de privados, donde el Estado no puede interferir. Y la gente no hace ni dice nada. Y debe traspasar toda esta administración a la burocracia del público. Es más caja que... Es un chiste del gobierno. Se han robado todo el dinero. ¿Quién vive con esto? ¿Quién come con esto? Con esto no armo mi casa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué lástima. Qué atroz. Y no solamente porque yo no sé para qué le van a servir a esas personas que no tienen techo, no tienen casa, perdieron animales, perdieron autos, 6 paquetes de condones, sino porque lamentablemente le queda tan poco a este gobierno que yo no sé, este programa corre peligro. ¿Cuándo vamos a tener un gobierno que sea tan fructífero en mostrarnos tanta chambonada todas las semanas? Corremos peligro, pero el alivio es que menos mal que se van. Bienvenidos a Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. David Quiroz, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. De vuelta, de vacaciones, así que estamos muy contentos de poder compartir hoy con este lindo panel. Gracias, sí, qué bueno que estás acá, estás más negrito. Y otro que está negrito ahí lo veían Tevex. Ahora, el chico favorito de Tevex, abogado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gustavo Lorca, ¿cómo está? De la URSS. No, estoy un poco lejos de ser abogado de la URSS, pero muy bien, contento de estar en tu programa, hacía rato, hay mucho de conversar. Sí, estamos todos un poquito más tostados por el verano y las merecidas vacaciones que cada uno ha podido gozar. Usted viene llegando, entiendo, ¿no? Siamo arrivati. Bene. Economista libertario, y venía en camino y me decía: no, esto es imposible, no, y se enoja y se lo toma con pasión, por eso me gusta José Ignacio Musalem. ¿Cómo está usted, señor? Yo estoy, ya, ¿qué vamos a hacer? Si la guay estoy vacunado y ahora. Mira, yo me quiero tomar un minutito, eso sí, para mandarle un abrazo fuerte a las familias del accidente de Renca. Decirles que también estamos rezando por las 10 personas que están afectados por las quemaduras. Ojalá puedan salir adelante, y a sus familias mucho ánimo, y que no hay mal que por bien no venga. Así que un abrazo grande y todo la fuerza que puedan necesitar para que todo esto salga de la mejor manera. Claro, bueno, esto sale el día viernes, pero hoy es día jueves y acaba de pasar este terrible accidente en la comuna de Recoleta. No tengo registro yo, por lo menos en mi memoria, de un evento como este, en donde un tanque de gas se haya reventado, en lenguaje vulgar, no sé cómo decirlo, que haya explotado en medio de la carretera generando tantas víctimas. Así que fuerza para todas esas familias que, por los designios, por los infortunios, lamentablemente van a terminar mal el verano. Ella es creadora de contenido digital, Sara Meyerbeck. ¿Lo dije bien? Meyerbeck, sí. ¿Cómo estás, Sara? Mucho gusto. Muy feliz. Fíjate que nunca había tenido el placer de acompañarlos en un programa, así que muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Creo que va a ser entretenido. Una mujer, la única mujer del panel, así que igual le agrego un peso distinto. Y bueno, con José No, lo que pasa Ignacio... es que por regla tenemos que cumplir cierta cuota. Claro, cuota, por supuesto. Muchas gracias por acceder a venir. Oye, te quiero contar algo increíble. Si tú estás pensando en comprar libros de batalla cultural, de política, de economía, de filosofía, tal vez algún clásico, te invito a visitar Chema Librería, chemalibrería.cl, libros para la formación cultural del espíritu y la libertad. Pero si tú dices, vas a la tienda física, allá frente a la Pumanque, y dices:
oye, yo vengo de parte de, digamos la verdad, te van a hacer un 10% de descuento. Y si no te gusta salir de tu casa, porque qué sé yo, los portonazos y eso, te metes a www.chemalibrería.cl e ingresas con mayúscula, digamos la verdad 10, digamos la verdad 10, y te van a hacer el mismo 10% de descuento. Chema Librería, libres para la formación cultural del espíritu y la libertad. Y hablando de cosas que son bonitas, por eso yo le decía, me va a dar pena porque se va este gobierno. ¿Y de qué voy a hablar? O sea, oye, para mí, este gobierno ha sido un manantial de caca. Un manantial de caca. Y yo, comentar sobre esa caca, porque fíjate que el presidente Boric recibe un bono por cumplimiento de metas que aumentó a 10 millones de pesos su sueldo. Según sindicatos de presidencia, en el caso del mandatario, el beneficio estuvo distribuido de manera trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del 2025 y corresponde a un 18% de la remuneración permanente. Pero fíjate, la información consignada por la segunda revela que, en este caso, el PMG del presidente de la República está relacionado con ejecución de enfoque de género y gestión sustentable. José Ignacio. A ver, vamos por partes. Primero, el PMG es una ley. O sea, aquí no es que el presidente, este no es gobierno de mi devoción ni mucho menos, pero hay que ser justo. Esto es una ley votada en el Congreso, en el cual todos los parlamentarios participaron. Desde el 98 se promulgó la ley 19.553, que es precisamente la que le da ejecución a la devengación del PMG. Ahora, mi problema con el PMG no es con este presidente, es cómo se componen los PMG. Tú en el sector privado tienes KPIs que son mediciones para ver si es que se devengan bonos o no según cumplimientos de meta, etc. El problema que tú tenías acá es que las metas se las ponen ellos mismos, por ende terminan siendo juez y parte. Ese es el gran problema que tiene todo esto. Si es que Chile estuviese mejor, yo no tendría ningún problema en pagar más PMG. O sea, vamos pagando a medida de que esto recae y soluciona los problemas que tiene la ciudadanía. El problema que tú tienes con todo esto son los KPIs que se miden para tú devengar este PMG. ¿Ya? Entonces, mi problema es, en todo esto que dice la segunda, ¿en qué le mejora la vida a los chilenos? ¿Ya? Ahora, yo creo que no es solamente un tema de este gobierno y hay que también ser justo. No es que, porque el PMG es un pago que se paga trimestralmente, ¿ya? Y no es solo para el presidente, son para todos los funcionarios públicos que están dentro de esta norma del PMG, ¿ya? Ahora, el del presidente Boric lo que hace es que no se pagó durante todo el año y se devenga en diciembre. Por eso el monto suena tan duro cuando uno dice, ¿cómo 10 millones? No es que sea 10 millones. El PMG es un 7,6% de tu sueldo que si es que tú lo cumples se te va devengando mensualmente. Ahora, al presidente se le pagó en diciembre. Por eso suena de esta manera como que al presidente se le estuviese pagando 10 millones de sueldo. Ahora, mi problema es que supuestamente el presidente dijo que nadie iba a ganar más de 5 millones en el Estado. Entonces no solamente no cumple lo que promete en campaña, sino que si es que nos vamos a las cifras, el presidente ganando 7 millones mensualmente quiere decir que en un año gana 84 millones y debería ganar técnicamente 60 si es que se cumpliera la promesa que él hizo de que nadie iba a ganar más de 5 millones. Por ende hay una diferencia de 27 millones, más o menos 25 millones más de lo que debería ganar si es que se hubiese cumplido por lo que parte del electorado lo eligió él en su momento. Así que el tema del PMG yo creo que no sé si el PMG en sí es una noticia, no sé si es que es algo para discutir realmente, porque es algo que viene desde el 98. Yo creo que sí es algo para discutir y me parece inmoral que un presidente que no ha tenido absolutamente ningún cumplimiento, o tal vez, terminando el gobierno dijéramos, menos mal que Boric arregló una carretera o construyó un puente de Chiloé hasta Rapanui, no sé, algo cualquier cosa, digamos. ¿Me permite? Lorca. Sí, yo quiero decir algo. A ver, dos cosas. Esta es una ley, como dice José Ignacio, es una ley del año 1998, o sea que tiene hartos años y efectivamente tiene por objeto que el Estado sea más eficiente en la prestación de sus servicios a la comunidad y que además tiene un componente de modernización como se pensó en el año 98. Ahora, la pregunta más bien, yo que tengo una experiencia de casi 20 años en empresas multinacionales, yo puedo señalar que la confección o la estructura, cuando uno estructura un bono, la verdad las cosas que está asociado, en el caso de las empresas, a mediciones súper objetivas que tienen que ver básicamente con niveles de márgenes o utilidades o de producción, cualquier cosa, pero son mediciones más o menos objetivas. Claro.
En el caso del presidente de la República, que es la máxima autoridad de la República, la verdad las cosas que la pregunta es quién lo evalúa o cómo se evalúa la máxima autoridad. Entonces tú tienes dos opciones. O lo haces en virtud del programa que ofreció a la ciudadanía cuando salió electo, o lo evalúas en función de los discursos y las promesas que se hacen a mitad de año ante el Congreso Nacional, donde tú prometes un montón de cosas para el próximo año y proyectos, etc. ¿Cómo lo mides? Ahora, ¿qué mediciones tenemos hoy día? El resultado de la última elección. O sea, creo que el resultado del sector que representa el presidente de la República y que es mi sector, la verdad que fue una paliza electoral, al menos en la elección presidencial. Entonces, si uno tomara eso como parámetro, no se le podría pagar más de un tercio del total del bono, porque este bono entiendo que en el caso de la presidencia, y particularmente del presidente Gabriel Boric, el porcentaje de cumplimiento habría sido cercano al 100%, y la verdad las cosas que eso francamente... 99,4. Exacto. Entonces, francamente, resulta poco razonable, o más bien pugna con el sentido común. Entonces, yo creo que es un tema que hay que revisar. Yo creo que el presidente de la República no debe tener este tipo de bonos ni de incentivos. O sea, ¿qué mayor incentivo de ser el presidente de la República, digamos? Y por otro lado, quiero decir, porque también es justo decirlo, el presidente electo, en sus primeras 2 campañas, él prometió efectivamente que, incluso interpeló al propio presidente Boric en uno de los debates, justamente a que la señal de austeridad debía darse a partir de la presidencia y de bajarse el sueldo. Resulta que el presidente Kast, por un acuerdo que se logra en el Congreso, va a tener un sueldo por sobre los 11 millones de pesos. Entonces, yo creo que es un tema creo que es debatible, con la diferencia que en esta campaña el presidente Kast no prometió bajarse el sueldo y el presidente Boric sí, y no cumplió ninguna de las dos cosas, ni bajarse el sueldo él, ni bajar el sueldo, ni limitar el sueldo de los asesores. Hemos visto que todo lo contrario. Entonces, la verdad de las cosas es que, y además los últimos antecedentes dan cuenta que ha habido ¿cómo se llama? Una mala administración en términos del cuidado de los recursos públicos. Todo lo que pasa con esta empresa que se metió en la reconstrucción de los incendios de la Quinta Región o del Biobío, que francamente es un escándalo. José Ignacio decía que es San una ley de Nicolás, 1998. Sí, pero que muchas veces los chilenos nos dormimos así, como que nos olvidamos de las cosas, y cuando salen a flote se generan escándalos. Por eso hay muchas cosas que reformar y era tarea pendiente para José Antonio. El problema es que uno piensa en cuando sacaron este discurso de los 999 logros del gobierno. El tema es que cómo se ve eso reflejado en la vida de los chilenos. O sea, yo creo que en nada. Ese es el problema. Y claro, cuando se justifica esta subida de sueldo con el enfoque de género, yo no entiendo qué enfoque de género me están hablando. O sea, primero será el festival porno que hicieron, las clases de prácticas de culo que pagó el Ministerio de Cultura, lo que hizo el Ministerio de Mujer sobre cómo enseñar a dibujar un clítoris. No sé si eso es el enfoque de género que intentaban plantear. Tampoco ha bajado la violencia contra las mujeres. O sea, eso tampoco creo que también es algo que prometieron y tampoco se logró cumplir. ¿Y para qué hablar de las declaraciones de la ministra de Mujer hablando que no estamos hablando de un portero en el caso Monsalve? Entonces a mí no me parece no me parece nada decente de cierta forma que esa sea la justificación detrás de la relación que le hicieron con la subida de sueldo. Me parece un poco insólito y una falta de respeto a los chilenos, porque precisamente yo no sé si tú vas a la calle y le preguntas a un chileno común y corriente, oye, ¿tu vida ha mejorado en estos 4 años del gobierno del presidente Boric? No. Hay 100.000 mujeres más desempleadas gracias a la gestión de Janet Jara y el presidente Gabriel Boric. Entonces yo no sé qué enfoque de género o cómo le ha mejorado la vida a las mujeres, al contrario, o sea, ha sido la vida peor. Le hubiésemos dado el bono de cumplimiento si hubiese sacado adelante su gran constitución, pero ni siquiera eso cumplió, David. Tú que eres empresario, a ti que te toca hacer la planilla, pagar los sueldos. Son unos caras de palo, no hay que darle mucha vuelta. O sea, por mucho que han explicado las leyes y todo lo demás, yo pescaría ese bono extra que me dio el gobierno sabiendo que hice mal el trabajo y lo voy a una fundación, o por último, como lo hicieron varios influencers, fueron a regalar casas por cuenta individual a las zonas afectadas de los incendios, y las casas podemos decir que eran mucho más equipadas que las que está dando el gobierno. Eso en primera instancia creo que a las personas, el 80% de la población chilena que gana menos de estos montos, ya que estamos viendo estratosféricos,
está molesta por esta situación. Está molesto porque pensaron que le dieron el voto a una persona de que iba a cambiar cosas y eso no fue así, fue peor incluso. Entonces, por lo tanto, creo que son unos carepalos y siguen siéndolo hasta el último día y entendiendo de que toda la plata que está desconocida de su paradero, no sabemos dónde está. Y me imagino de que a lo mejor en algún bolsillo de algún político deben estar esos dineros. Sin ir más lejos, te quiero agregar un dato, porque cuando es con plata ajena, duele menos. Y el gobierno confirmó la semana pasada ayuda humanitaria a Cuba y asegura que no están pauteados por el PCE. El gobierno confirmó que Cuba enfrenta una crisis humanitaria. El anuncio fue hecho en primera instancia por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y ratificado por Alberto Van Claveren. Se repiten estos nombres desde que yo era cabro chico. Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Queremos hacerlos por la vía en que siempre ha trabajado la Cancillería, a través de un fondo especial. ¿Un fondo especial? Hay gente en el sur que no tiene un baño donde hacer sus necesidades, José Ignacio. Mira, más allá de que sea ley o no sea ley, el problema que tú tienes acá es que cuando tú piensas y dices, mira, son 3 millones por el presidente, no, es por todos aquellos que reciben el PMG. Y si tú hacías el cálculo más o menos por la cantidad de funcionarios públicos, puede llegar casi a 2.000 millones de dólares. Entonces, partimos de una base en que decimos, no hay plata. No, sí plata hay. El tema es que no saben ser eficientes y eficaces. Mira, yo cada vez que tengo la reunión con los trabajadores de mi empresa, ¿por qué genero bonos? Siempre. Por ser eficiente y eficaz. Incentivo. O sea, da lo mismo el área, logística, inversiones, da lo mismo. A mí lo que más me importa, porque entre yo más plata puedo tener, mejor remuneraciones puedo pagar. Si esta caricatura de que el empresario, puta, lo único que le interesa es llevarse la utilidad, tú no podés funcionar sin los trabajadores. O sea, el capital humano es clave para tú poder desarrollar la función que queráis hacer en el sector privado. Ahora, cuando tú me habláis a mí de que hay temas de igualdad de género, yo les quiero recordar que quienes pagaron los platos rotos en este gobierno en su mayoría fueron mujeres. Y no solo eso, cuando se trató de hombres, yo les recuerdo que mandaron a Monsalve, sabiendo el cagazo que tenían, a discutir el presupuesto al Congreso. Y cuando salieron a decir que el problema que había con Monsalve no era más complejo porque no era un conserje, o sea, no solamente la igualdad de género o todo esto no existe, sino que más encima son clasistas, porque dependiendo de cuál es tu estatus en la sociedad es como te van a tratar a ti, cuando en realidad uno de los grandes avances que hemos tenido es la igualdad frente a la ley. Entonces, explícame, además, tenemos un 9,2% de desempleo femenino. Ahora tú sacaste un proyecto que lo único que va a hacer es perjudicar a las mujeres aún más. Entonces, cuando tú no piensas las cosas de cómo esto le afecta al sector privado, lo único que terminas haciendo es perjudicando a los ingresos medios y bajos del país. Entonces tú así llegas y dices de manera arbitraria, vamos a aumentar el sueldo mínimo. Ningún problema. El Banco Central ya salió a decir que parte del desempleo que tenemos es culpa de eso. Ahora llegas y quieres discutir un proyecto de sala cuna que no está bien pensado. Entonces, ¿qué va a generar eso? Que la gente contrate menos mujeres. ¿Cachai? Entonces, el problema que tiene este gobierno, y como bien lo decían, es que son unos cara dura. Entonces, como nunca le han trabajado un peso a nadie en el sector privado y no saben lo que cuesta ganarse en el sector privado, como decía Gustavo, que trabajó en varias empresas internacionales, a mí me tocó yo hoy día soy asesor de varias empresas y empresas que están tanto en Chile y fuera. Y lo que tú siempre ves es que los incentivos están puestos para que se logre el objetivo. Cuando los incentivos están mal puestos, es imposible que el objetivo se cumpla. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice José Ignacio, con un par de variaciones. Yo creo que efectivamente en términos culturales el haber puesto la perspectiva de género en el Estado a mí me parece valioso. Otro tema es la consistencia respecto de tu discurso sobre tu perspectiva de género. Yo ahí en eso estoy completamente de acuerdo, porque de hecho si uno mira en todas las crisis de este gobierno, siempre las que pagaron los platos rotos fueron las mujeres, no fueron hombres. Y luego, en el caso particular de lo que decía el señor conductor, de que este había sido un gobierno desastroso, que no había nada que rescatar, yo le diría que la ley Papito Corazón, por ejemplo, a mí me parece que es una ley muy valiosa.
realmente ha significado una cantidad de pago para un montón de mujeres cuyos maridos no le pagaban la pensión alimenticia, poder descontarla de los fondos previsionales de los deudores de pensiones de alimentos. Está la ley Copago Cero, que aunque ustedes no lo crean, también ha sido un avance. Ahora, yo creo que ha habido desprolijidad, sin duda alguna, en el control de lo que dice José Ignacio, de la focalización de dónde ponemos la plata. Efectivamente, a mí me parece que el Estado en general, en un montón de servicios, no debería tener ningún bono por cumplimiento de meta de ninguna especie, porque el servicio, francamente, es deplorable, es malo. O sea, si un trabajador tiene que esperar 1 año y medio o 2 años para que la Suceso o el COMPIN responda a un requerimiento sobre una licencia médica, la verdad me parece que el Estado no está cumpliendo con su labor. O cuando un trabajador denuncia en la Dirección del Trabajo una infracción y la Dirección del Trabajo no va a fiscalizar nunca porque no tiene fiscalizadores, me parece que el Estado no está cumpliendo con su labor. O lo que ha pasado, lo que hemos conocido estos días, el caso de la muerte de los mineros en el Teniente. Es decir, hoy día se ha descubierto no solo que la empresa ocultó información, sino que la autoridad, el Cernagiamiento, no tiene capacidad para poder fiscalizar. Entonces, ahí tampoco el Estado está cumpliendo con su labor. Entonces, cuando tú miras un montón de servicios que no cumplen con su labor, tú dices, bueno, en realidad no es posible, entonces no suena razonable que se ganen estos bonos. Digamos. Oye, Lorca, ¿y te suena razonable, sabiendo el desastre que hay en el sur, te suena razonable mandar dinero a Cuba para estabilizar el gobierno comunista? Es que el tema de Cuba, yo estoy de acuerdo con que se envíe el dinero, porque el dinero de ayuda humanitaria a Cuba, que no se envía al gobierno cubano, se hace a través de Naciones Unidas y a través de la UNICEF, todo lo que llega a Cuba, de la UNICEF. Todo lo que llega a Cuba ahora, se diluye entre problema, las aguas. Pero déjame explicarle a la gente. Cuando tú envías ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas no le pasa la plata a los gobiernos, lo que hace es comprar especies y comprar bienes para proveer aquellas necesidades más urgentes en esos países, en esos lugares. Ahora, en esa lógica debieran haber recibido ayuda permanente durante 60 años. Ahora, otro tema, y ahí estoy de acuerdo, yo soy absolutamente crítico respecto de las cuestiones de los actos de corrupción. Me parece a mí que, por ejemplo, una empresa como San Nicolás S.p.A., con un representante legal de 18 años, ahora tiene 20 y de 21 años, los dos representantes legales, que le hayan pasado más de casi 7.000 millones en el Biobío y en Valparaíso para hacer una labor que francamente no han hecho, de acuerdo a los informes de la Contraloría. Eso, por ejemplo, es indignante porque esa plata no llegó a la gente. Pero una cosa, estos van a ser tienen un tope, una aportación anual de hasta $5 millones. Es mucha plata. Javier, Dale. ¿Punto? Lo que pasa, Gustavo, mira, cuando tú tienes una buena idea, el primer punto que tú diste, también tienes que saber cómo lo vas a financiar. Porque esto es un macro, es un gobierno. Entonces, por lo tanto, dice, hoy sacamos estas buenas leyes y tenéis por el otro lado, endeudado el país. Entonces, vamos al tema de Cuba. Mandan dineros para allá de la forma que sea que llegue al pueblo cubano. Pero tienes la escoba en Chile. Entonces, ¿por qué es la tónica siempre de poder decir, no, es que esto es lo que nos conviene y con una inclinación política, para que lo digamos de alguna forma? Claro, hay normativas que cumplir a nivel internacional, pero ¿quién se preocupa del pueblo chileno? De la gente que está sufriendo, de la vergüenza que le fueron a dar en Concepción. Es una vergüenza. 6 preservativos para que la pasen bien. Espérate, un detalle. Para ser justos en tiempo y forma, yo le quiero recordar a Gustavo que la ley Papito Corazón viene del 2020. Sí. No de este gobierno. Y la ley del copago cero parte de la discusión legislativa del 2017. O sea, este gobierno realmente no es que gracias a ellos, como tú decías, estos son los logros que hicieron. Es la misma excusa con las leyes de seguridad. No fueron ellos los que redactaron, sino que la discusión viene del bien, gobierno anterior del expresidente Pero Piñera. es el mismo chamullo con las leyes de seguridad, que dijeron que el gobierno que más ha pasado leyes de seguridad. Y espérame, es verdad. otro Piñera, tema. A mí lo que me preocupa cuando tú le vayas a mandar plata a Cuba es por qué no lo hiciste en Venezuela, no lo hiciste con Nicaragua, no lo hiciste con Cuba, o sea, antes, digo, con El Salvador en su momento.
Entonces, a mí lo que sí me genera, y no digo tú, me hago referencia al gobierno. Sí, no, está bien, está Entonces, perfecto. mi problema es por qué no lo hicieron antes para mostrar un poco de coherencia en el discurso. Y te encuentro toda la razón. Cuando yo siempre he dicho, tú no puedes hacer caridad cuando no tienes bien a tu gente. Y mi problema es que, mira, como decía Milton Friedman, uno tiene 4 formas de gastar la plata. La plata de uno, la plata de otros en otros, la plata de otros en ti, la plata tuya en ti o la plata tuya en otros. Las 2 últimas son siempre las más eficientes porque como has trabajado en el sector privado, sabes lo que cuesta ganarse realmente y no tenías este anclaje del sector público que es muy complejo que te echen. Pero las 2 primeras es tremendamente compleja porque significa que tú usas el fruto de otros para beneficiar a terceros. Y eso es lo que hace este gobierno finalmente. Usa a través de los impuestos, que es lo que se recauda, para poder ayudar a una dictadura cubana en la cual tampoco vamos a tener certeza que los recursos finalmente terminen llegando en forma y fondo a quien les tenga que llegar, a pesar de que sea de lo Mira, que sea. un punto más. Digamos la verdad, todos contra Lorca. No. Vengan, no hay No. problema, vengan acá, yo estoy aquí. Un punto más. aquí. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, si quieres hacer caridad, hazlo con tu plata. Pero la tónica siempre de la izquierda es hacerlo con la plata de otro. ¿Por qué no toman su plata y la donan? Oye, Así como muchas... Yo quiero un par de esas No, y casonas yo que te quiero decir una cosa más. Pero yo quiero recordar perdón. yo quiero recordar que Piñera también mandó ayuda humanitaria a Venezuela. En otro momento. No, pero da lo mismo. No Era un dejó el gobi- país en pelota. Perdona, pero Exacto. era un gobierno comunista, si al final ese es el punto. A mí me parece un poco ¿Injusto? injusto, sí, criticar al gobierno por esto, más allá de que yo soy muy crítico respecto de la administración. Ahora, en términos de cómo se administra el Estado y cómo se administra una empresa, yo puedo señalar que administrar el Estado es mucho más complejo y mucho más difícil que administrar una empresa. En una empresa, las decisiones las toma o el dueño o un directorio. Y todos los demás hacia abajo van a obedecer la decisión que se toma en la cabeza. En el Estado, para tomar una decisión tienes un montón de organismos y leyes que se van entrecruzando y servicios que se van entrecruzando entre facultades, etcétera, que te impiden que tus decisiones sean llevadas a cabo en los timings o en los tiempos que tú eventualmente quieres para lograr un determinado objetivo. No es tan fácil. Apretar un botón en una empresa Mira, privada déjame- para que algo ocurra es mucho más lento que en una empresa privada. Y por eso que es tan necesaria la modernización del Estado, que no significa achicar el Estado, sino que significa tener un sistema que te permita administrar el Estado de forma más eficiente y que no perdamos tiempo en ciertos bolsones de poder en donde las decisiones se van ralentizando y las políticas públicas se van haciendo Gustavo, ineficientes. Quiero ir con Sara porque tengo que ir a sí, menciones. Sara. eso. Estoy de acuerdo. Pero Gustavo, ¿no es más injusto que la gente no tenga casa en vez de criticar al gobierno por mandar plata que necesitamos a Cuba? Lo que pasa que eso es cierto, pero $1 millón en el erario son casi nacional, 5, ¿no? pero en el erario nacional es absolutamente marginal, o sea, ni siquiera es relevante $1 Pero millón es que de dólares estamos para el gastando Estado. plata que Mira, podríamos igual yo utilizar. no. Oye, espérame, José Que- Ignacio, lo que pasa es que tengo que ir a menciones, muchachos. Estamos conversando acerca de casi podían ser el tope de 5.000 millones de dólares. O 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. 5 millones de dólares que podrían enviar a Cuba. Vamos a una pausa y ya volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. ¿Sabías que existe un mercado libre de energía donde no estás obligado a comprarle a un solo suministrador? Así es, existe un mercado libre que está avanzando y en Energy Asset estamos trabajando duramente para que llegue a tu casa lo más pronto posible. Actualmente edificios, comercios e industrias pueden ingresar al comercio
al mercado eléctrico libre si tienen una conexión eléctrica sobre 300 kilowatts y es posible legislar para bajar este requisito a cero, para que todas las personas puedan elegir entre muchas ofertas de energía. ¿Quieres conocer más del mercado eléctrico libre? Ingresa a mercadoelectricolibre.cl e infórmate de todo para que pronto podamos comprar energía a tarifas más bajas y seguras. Somos Energy Asset, energía segura, cercana y transparente. Conócenos en energyasset.cl. Qué bueno sería. Vamos con Óptica Orange. En Santiago hay una oferta casi interminable de ópticas. Y te van a hablar de filtros, te van a hablar de marcos y sobre todo con precios que parecen muy atractivos, pero déjame decirte una cosa. Lo barato sale caro. Es por esto que en Óptica Orange no solamente queremos ofrecerte un anteojo, sino que queremos asesorarte en todo el proceso de compra, desde el examen visual hasta que elijas el marco que más se acomoda a tu rostro con la tecnología de última generación. En Óptica Orange nos gusta hacer las cosas bien y tu bienestar visual es y seguirá siendo siempre nuestra prioridad. Y la raza del 3081 no malgaste su tiempo, su dinero y no exponga su vista a los chantas. Y la raza del 3081 Óptica Orange, los mejores marcos, los mejores diseños, los mejores materiales. Vaya Óptica Orange, se lo pido por favor. Vamos. Tiene la palabra Sara. Yo encuentro que la desfachatez de este gobierno es ya superó todos los límites. No solamente es las estupideces, perdón la palabra, en la que se han gastado la plata, sino que ahora más encima, sabiendo todos los conflictos por los que está pasando Chile, deciden mandarle plata, ayuda humanitaria, entre comillas, porque no sabemos si va realmente ayuda, a Cuba. Creo que es una falta de respeto a todos los chilenos que no tienen casa, que llevan desde el año pasado en Valparaíso esperando casa y que finalmente se han gastado la plata de sus impuestos en cualquier tontera. Creo que finalmente, ¿para qué estamos con cosas? El PC no solamente pautea al gobierno, el PC gobierna. Y creo que eso es algo evidente después de todo lo que hemos visto en estos 4 años. Y me parece insólito que no solamente el presidente se suba el sueldo con una excusa y conectándolo con este enfoque de género que es absolutamente falso, sino también mandarle plata. A ver, ¿cuánto cuesta hacer una media agua en Chile? Con 12 millones, 15 millones de pesos puede hacer una media agua. Con esos 5 millones de dólares tope que tienen para mandarla a Cuba, ¿cuántas media aguas podríamos construir? O sea, yo realmente lo planteo como algo en esto. Yo creo que vale la cara a los chilenos. O sea, finalmente, a ver, se gastaron toda la glosa republicana, se han gastado la plata como han querido, en estupideces. Y tenemos a los chilenos preocupados, con el cinturón apretado, la gente sin cama, y cuando les mandan el paquete de ayuda, la caja de ayuda, tienen 6 condones. ¿De qué les sirve tener 6 condones cuando no tienen casa ni cama? O sea, yo no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Y quiero abrir el espectro porque, bueno, hace poco el gobierno presentó la imagen oficial de campaña de Bachelet a la 1, intensificó las gestiones diplomáticas y un poquito menos de ya 15 días. ¿Cuánto le queda a este gobierno? 3 semanas. 3 semanas más o menos. 20. Qué bueno. El término de mandato de Gabriel Boric volvió a dar una señal clara. La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas es una prioridad del Estado. A ver, si hablamos de gestión, esta señora no le dijo a la gente que volviera a sus casas cuando todavía había alerta de tsunami y mucha gente se murió y hay cuerpos que todavía no son encontrados. Mira, un par de cositas. Yo tuve la suerte de trabajar desde el 2018 al 2022 en el gobierno del expresidente Piñera como asesor financiero y económico del subsecretario del Interior. Y entiendo muy bien, Gustavo, cuando tú dices el tema de cómo funciona el Estado a diferencia de cómo funciona el sector privado. Yo creo que eso es precisamente una de las cosas que tiene asqueada a la sociedad chilena, la ineficiencia que tiene el Estado al momento de poder tomar decisiones rápidas y ágiles, que al final es lo que termina haciendo que la calidad de los ciudadanos cambie. Yo creo que ahí es precisamente una de las cosas que hay que cambiar, y el PMG se supone también que viene a hacer que el Estado sea más ágil, más moderno, y creo que en los últimos años vemos todo lo contrario. Además, según una estadística que sacó Libertad y Desarrollo, la sensación de la ciudadanía es que este es el gobierno más corrupto que hay. O sea, un 73% de los encuestados creen que este es el gobierno más corrupto. Ahora, yendo al tema de la ONU, primero de todo, yo no entiendo qué voy a hacer tú con 50 millones en una campaña para poder postular a la ONU. No entiendo qué voy a hacer. Con 50 millones no te alcanza ni para poder hacer un viaje con todos los equipos que se necesitan. Segundo, yo les quiero recordar que en el Congreso del 2006 del Partido Comunista, el Partido Comunista fija distintos propósitos que tienen para poder ellos, en su teoría, hacer que Chile sea un Chile próspero. Y dentro de todo eso estaba la reforma tributaria, estaba la reforma constitucional, estaba el fin al copago, y todo eso lo incorpora la expresidenta Michelle Bachelet
Bachelet el 2008. Yo te quiero recordar que desde el 2008 y el 2008, la presidenta Bachelet es el peor crecimiento desde la vuelta a la democracia que ha tenido este país. Dinamitó todo lo que son la educación. Sacó el binominal que hace que hoy día sea imposible llegar a un acuerdo, y te lo digo por todas las partes, aquí no es un tema de izquierda o de derecha. Entró tanta gente al Congreso que es imposible llegar a un acuerdo. Hizo que se estancara la economía, porque con la reforma de Arena precisamente lo que hicieron, que era lo que quería hacer Izaguirre, era quitarle los patines a los que estaban avanzando rápido para poder dárselo a los que no, y al final nadie terminó avanzando. Ese es el gran problema. Y tú me vas a decir a mí que quieres postular a esa persona a la ONU, y por último, yo te quiero recordar que hay 5 países que vetan una candidatura. Que está Rusia, está China, está Estados Unidos, Francia y creo que Alemania o India, no me acuerdo bien. Mr. Donald Trump. Inglaterra Y Francia, ¿no? Francia. Sí, Francia. Ya. Sí. Yo te lo digo al tiro, y ya lo dijo Donald Trump. Primero, la ONU no tiene financiamiento para que sepan para llegar a fin de año. No lo tiene. Ya los estudios hablan de que no solamente hay déficit fiscal en Chile, sino que el déficit que tiene la ONU es una cosa brutal. Pero Donald Trump ya dijo que no iba a aceptar ni que un socialista ni un comunista llegara a la ONU. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer este nombramiento? Y menos en la época que lo hacía. Y más encima, disculpen lo que les voy a decir, yo creo que esta candidatura partió mal pareada, porque lo hizo de una manera a tirones, no habló con el gobierno que va a entrar ahora. Entonces yo creo que esta candidatura lo único que viene a hacer es dejar una piedrita más para que le puedan dinamitar el comienzo del gobierno al presidente electo José Antonio Mi Kast. pregunta de raíz, ¿por qué tengo problema con esto? Es, ¿qué hace la ONU? ¿Qué hace la ONU? Quejarse. ¿Qué hace la ONU, güey? O sea, si es por una persona que no Sí, sabe la Agenda gestionar, 2030. sentarse Eso en es un lo que hace sillón y decir, me parecen atroces que se quemen los moluscos con fuego, me parece atroz que haya, no sé, puro discurso, ¿no, Sara? ¿Sabes qué me pasa a mí con esto de Michelle Bachelet? Es que, claro, primero es un gustito político tonto del presidente de la República, y segundo, yo también trato de entender la estrategia detrás, y claro, entiendo que Gabriel Boric haya tenido la intención de unir a la izquierda, resucitando el único personaje yo creo que ha sido más capaz de unir a la izquierda desde la DC hasta el PC, y esto lo dijo Pepe Auto en su momento, que es Michelle Bachelet. Sin embargo, y en realidad José Ignacio lo dijo muy bien. O sea, Michelle Bachelet hizo las 3 peores reformas en los últimos... 4 peores reformas en los últimos... Desde la vuelta a la democracia. O desde que yo por lo menos tengo memoria, que no hace tanto tiempo. La reforma educacional destruyó la educación en Chile. ¿Para qué vamos a hablar de la tómbola? El copago, la selección, el lucro. La reforma tributaria, la reforma política. O sea, yo no sé si ese es el ejemplo que queríamos dar de Chile, de los políticos chilenos en el extranjero. Ya cuando fue comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet se fue con una cantidad de controversias gigantes. Primero, a ver, China no la quiere ver. O sea, cuando Bachelet tenía que hacer el informe sobre las violaciones de los derechos humanos en China, ella estaba tan complicada que publicó el informe 13 minutos antes de que cerrara la hora para poder publicarlo. O sea, realmente yo no sé qué esperamos de esa persona. Entiendo detrás la intención de Michelle Bachelet como una mujer tan carismática, simpática Y cuando fue a bastante, Venezuela. y bastante blanqueada de imagen, Fue a esa ya ha abrazar sido a la Fidel. idea detrás. No obstante, o sea, realmente una vergüenza. Yo creo que, a ver, Gustavo, abogado de Bachelet. No, cuando se pregunta cuál es la función de Naciones Unidas, les quiero decir que de Naciones Unidas Gastar plata. depende la OMS, la UNICEF, la UNESCO, el PNUD, la FAO, que tiene que ver con el mundo de la agricultura y la alimentación en el mundo, y el ACNUR, que tiene que ver con los refugiados, y el Banco Mundial. Cuando uno pregunta cuál es la función de Naciones Unidas, uno tiene que mirar el contexto completo. Efectivamente, en la pandemia, nadie, el gobierno, y aquí José Ignacio me va a entender porque él estuvo en el gobierno en el último gobierno de Sebastián Piñera, me parece, ¿no? La función de la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, durante la pandemia, es absolutamente crucial para la coordinación a nivel mundial de los países para enfrentar este problema de salud esta pandemia a nivel mundial. Cuando tenemos problemas de trabajo infantil en el mundo, la UNICEF cumple una función. Cuando hay hambre en el mundo, por fenómenos, guerras, etcétera, cumple una función relevante. Pero en la realidad no han hecho mucho. no. Se piensa que un youtuber, MrBeast, no sé si han escuchado al youtuber Sí, MrBeast, perfecto. en menos de un año le ganó a las Naciones Unidas dándole agua a los niños en Cuba. O sea, Está bien. perdón, en África. Pero, a ver, es que, insisto,
nosotros miramos aquellas cosas que no hacen, pero no vemos y no decimos aquellas cosas que sí hacen. Ahora, ¿cuál es el tema? En la candidatura de Michelle Bachelet, a mi juicio, yo creo que ella tiene las competencias, más allá, y les quiero recordar a todos que la mala reforma tributaria de Arena, yo estuve en contra de esa cuestión, porque además, cuando el Servicio de Impuestos Internos tiene que sacar un instructivo de más de 300 páginas para explicarla, es porque francamente es una reforma que no se entiende y que la verdad de las cosas que resultó ser más bien un lastre efectivamente para ¿cómo se llama? Para el emprendimiento y para las empresas, porque efectivamente era complejo. Ahora, les quiero recordar que la reforma tributaria es una ley aprobada por todo el espectro político. Por lo tanto, aquí en este caso hay responsabilidad de una mala ley de todos los parlamentarios. Y aquí yo quiero hacer hincapié en algo. En este país, el nivel en que se legisla en nuestro país, en nuestro parlamento, es cada vez peor. Ya era malo en los años 90 por las técnicas legislativas. Hoy día, francamente, la frivolidad con que los parlamentarios abordan los distintos proyectos, y estoy hablando de parlamentarios de derecha a izquierda, todos por igual, diría yo. Son pocas las excepciones en la derecha y en la izquierda que francamente se preocupan de las consecuencias de una reforma. Como lo que decía David, cuando tú generas una ley, tienes que generar el músculo que te haga posible que esa ley se lleve adelante y se cumpla y sea eficiente y cumpla el objetivo que tiene. Por ejemplo, a pesar de que es una muy mala ley, yo te diría que en el mundo laboral este sí que es una mala ley, que es la famosa ley Carín. Pasamos del péndulo de exigir una conducta por un montón de tiempo de abuso o de maltrato laboral a configurar la figura con un solo evento. Entonces, al final pasamos de un extremo a otro. Y cuando se aprueba esta ley, además no se generan los recursos necesarios para que la Dirección del Trabajo se pudiera hacer cargo. Desde agosto del año pasado, en que se promulga la ley y entra en vigencia, en los primeros 6 meses tuvieron más de 9.000 casos. Es imposible que la Dirección del Trabajo aborde lo que eso implica. Entonces, espérame un poco, porque la ley Carín es como, en este trabajo todos tienen que ser felices. Todos nos tenemos que saludar. No me saludó, me invisibilizó. Eso yo lo encuentro como estúpido. Yo te quiero decir, querido, mira, primero de todo hay que recordar que la ONU se crea en 1945, ¿ya? Se supone que la idea, cuando se crea la ONU, es mantener la paz y la coordinación entre los países. Pero tomando un poco lo que decía Gustavo, yo les quiero recordar... ¿Mantener la paz? ¿Cuántos tanques tiene la ONU? No, y ni siquiera eso. ¿Cuántos ejércitos tiene? ¿Cuántos mira blindados? Todo lo que ha pasado con las dictaduras que siguen vigentes al día de hoy. Y el derecho internacional también, que mucho queja de lo que se hizo con Maduro, tampoco ayudó ni aportó absolutamente nada a que los pobres venezolanos que tuvieron que emigrar de manera despiadada de su país pudiesen tener un orden en ese país a través de una dictadura de Maduro que finalmente terminó financiando todas las otras. Pero yo les quiero recordar que la OMS, que a nosotros nos tocó, tuvo fallas severas en la información que entregó. Los criterios fueron los que hicieron que se expandiera de manera más rápida el virus, porque en su comienzo y en el primer informe que saca la OMS dice que no era una pandemia al principio. Y el problema de todo eso es que los países se demoraron en cerrar. Y cuando te demoras en cerrar, se propaga de manera mucho más rápida. Y no solamente eso, tuvo problemas de coordinación entre los estados. Terminó beneficiando a los estados más grandes porque son parte de la OMS y dejó al albedrío a los países más chicos. Entonces, mi problema con la ONU, finalmente, es que creo que no vienen a solucionar, o lo puedo decir de otra manera, la esencia por la cual se creó no cumple el objetivo. Recordemos que todos los países aportan a la ONU, todos. Y el informe financiero que sacó la ONU en diciembre del 2025 dice que no tiene plata para poder terminar el 2026. Entonces mi problema es que, primero, nuevamente, las entidades estatales por lo general son tremendamente ineficientes porque no generan los recursos. Entonces no les duele malgastar las plata. Y ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que la ONU no cumple el objetivo por el cual se creó en el 45, y creo que las épocas también son completamente distintas. Recordemos que el 45 estaba terminando la guerra mundial. Y estábamos en una lógica más de Guerra Fría. Y no había cualquier cosa era mejor que la guerra en ese momento. Pero yo creo que hay un tema que se está
perdiendo de vista, creo que en el análisis, que me parece importante considerar, y que se refiere al soft power. El soft power tiene que ver con ciertos criterios a nivel de a nivel de derechos humanos, a nivel de desarrollo sustentable, a nivel de que son útiles. Si no existiera este lugar donde todos los países se reúnen, y yo estoy de acuerdo que suele ser bastante ineficiente, incluso pasa un poco lo mismo en Europa con el Congreso, la Unión Europea. La ETA. Con la Unión Europea, en términos, incluso se acaba de develar, y es un escándalo en Europa, que Van der Leyen se subió el sueldo no sé cuántas veces. Lo que quiero decir es que el aprovechamiento en este tipo de organismos internacionales siempre ocurren. Ahora, Y casi siempre son del socialismo. La pregunta es no necesariamente. La pregunta es lo siguiente. Quiero decir que el país más corrupto en el último informe que se hizo de corrupción en Europa es el de Víctor Orbán, el presidente de Hungría, con el que se Pero reunió. lo que viene arrastrando. Sí, Dame por un supuesto. punto. Esperamos un poquito. Porque este espacio es presentado por Tú Construyes, una empresa dedicada a entregar materiales de construcción de la más alta calidad para tus proyectos de interior y exterior. Y ahora que Chile se prepara para construir una nueva etapa, es buen momento para recordar que lo más importante es lo que construyes tú. En tuconstruyes.cl encuentras policarbonato, siding, teja asfáltica, lana de vidrio y asesoría experta para que cada proyecto cuente con calidad garantizada y un servicio a nivel profesional. Visítanos en tuconstruyes.cl y en nuestras redes sociales como @tuconstruyes_oficial. Y atención, porque si usted es de la región metropolitana y dice que va a comprar todos sus materiales y dice que lo vieron, digamos la verdad, el flete es gratis. Menos en Isla de Pascua, porque está muy lejos. Allá no quieren mucho el Boric. Ahí les va a igual que el presidente, usted. Es caro. Me sale más barato ir a Perú, ir a Brasil, a Argentina. Vamos con Vigila. Nuestro servicio de conserje virtual consiste en lo siguiente. Nosotros, desde nuestra central de monitoreo, interactuamos con las visitas que vienen al condominio, abriéndoles la puerta peatonal o incluso el portón. De esta forma, evitamos, ¿cierto?, que se produzcan errores humanos. La comunidad logra un ahorro importante en los gastos comunes, hasta de un 50%. Con este servicio también la comunidad evita problemas laborales, demandas laborales y situaciones desagradables de este tipo. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Díaz, voy a la casa 5 de don Ernesto, por favor. Buenos días, don Juan Pablo. ¿Don Ernesto le está esperando? Sí, me está esperando. Un momento, por favor. Permítame verificar. Don Juan Pablo, adelante, por favor. Así funciona nuestro servicio de conserjería virtual, que junto con el servicio de guardia virtual, que consiste en instalar anillos de seguridad, que en este caso, por ejemplo, en este condominio tenemos cerco eléctrico y cámaras con inteligencia artificial, permiten a ustedes ahorrarse hasta un 50% en la facturación mensual en guardias físicos. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Ingresa a www.vigila247.cl para encontrar todos los servicios que ofrecen para garantizar la seguridad de su negocio, empresa o domicilio. Guardia virtual, conserje virtual, monitoreo 24/7, sistema de alarmas, sistema de cámara cerco eléctrico, videoportería, citofonía, control de acceso, mantención de guardias físicos y servicio de patrullaje. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Sara Meyerbeck. Para cerrar y cerrando el tema de Michelle Bachelet y la ONU, yo entiendo... Que ojalá que no salga. Mira, yo acá lo quiero dividir en dos cosas. Primero, yo soy la más joven del panel. Para los que no saben, no me conocen, yo tengo 19 años, así que soy un pollo. No obstante, creo que la ONU efectivamente, yo en el colegio participaba en modelos de Naciones Unidas, así que algo comprendo respecto a su intención. Hay que destacar que fue tremendamente un logro, yo creo, para la humanidad haber creado la Declaración de Derechos Humanos, por lo menos para mí, yo creo que es algo tremendamente importante. Entiendo la intención que va detrás y también rescato lo que dice Gustavo. Creo que efectivamente no hay que mirar en menos que haya una instancia en donde los países se puedan coordinar y conversar respecto a temas que son de suma relevancia. Sin embargo, entendiendo lo mal que ha funcionado en los últimos años, lo deficiente que ha sido, la falta de ayuda que se ha visto realmente en los países, ¿para qué vamos a mandar a Michelle Bachelet, que fue el inicio de la decadencia de Chile, como representante de Chile y como... Quizás puede ser bueno para que termine de acabar con la ONU. Para terminar de cagarla. Oye, los quiero llevar de nuevo, vamos del exterior al interior, porque Claudio Riego dijo lo siguiente.
una fiscalía decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente. El gobernador Santiago Claudio Rego se refirió a la resolución de la Corte de Apelaciones, ganó así 14-0, una cosa así, 24-0, que rechazó de forma unánime la solicitud de desafuero en su contra. La autoridad volvió a cuestionar el proceder de la Fiscalía de Antofagasta. A ver, se la voy a hacer un poco corta. ¿Cuántos millones eran? 1.015, los que no están por rendir. ¿1.600 millones? ¿Ya? Ponte la una asignación completa 1.600. 1.600 millones. Pero ojo, en un solo acto. Ojo que el caso convenio son 90.000 sí, millones. No, pero es que esta era una fracción de, digamos. No, está bien, pero era una sucursal. Lo que está siendo investigado y que la Contraloría dijo son 90.000 millones que todavía no tiene claridad de dónde están las plata. El asunto es que tenía contacto con Larraín, le aseguró el proyecto, y hoy en día la Corte saben que no se pueden cuestionar las cosas de digamos los dictámenes de la Corte y todo eso. No sé si se pueden cuestionar a lo que no pueden a lo bombofica, sospechosa la agua porque es mucha plata que no sabe dónde está. Mira, yo lo digo como abogado responsablemente. A mí me parece, a ver, si tú te fijas en cuál ha sido la actuación de la Fiscalía en todos los casos de alta connotación, voy a partir por el caso Cascada SQM, financiamiento ilegal de la política, el caso de Brecht, el caso Longueira, el caso Corpesca, etcétera. Dejémoslo ahí. Todos los casos, el caso Fuentealba, con el uso indebido de los recursos públicos, los recursos públicos en la municipalidad, tú te das cuenta que en general la Fiscalía resulta ser absolutamente ineficiente e ineficaz en el momento de identificar. Básicamente porque tiene una mala técnica, yo creo que o tiene fiscales incompetentes o es un instrumento en virtud del cual lo que se hace, porque cuando tú investigas mal, cuando tú haces una mala investigación, haces una mala imputación, como el caso de Procultura, lo que termina ocurriendo con el caso es que el caso, tú lo sabes ciertamente, y el 24-0 del fallo que rechazó la solicitud de desafuero de Claudio Rego así lo demuestra, para que 24 jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago hayan estado de acuerdo que aquí las imputaciones estaban mal hechas, que no había delito tal como lo estaba presentando la Fiscalía. La verdad de las cosas que resulta ser escandaloso porque nadie sabe aún dónde están los más de 1.000 millones. Oye, que nadie sabe, pero es que era mucha plata. Es que además, se encuentra el Ministerio Público está haciendo el ridículo máximo. Sara, años de... Espérame, déjame tomar un momento porque llegó Pizzería Timoteo, adelante nomás, mira. Oye, qué tremendo, un aplauso para Pizzería Timoteo. Grande. Y te doy la palabra porque, oye, esta es gastronomía italiana y chilena, concentrada, qué rico. Concentrada en el sabor más, pero más exquisito de la pizza. No. Adelante, no, mira. ¡Qué maravilla! No. Oye, la cámara no le hace piedra, justicia. ojo, no toquen ahí porque se van a quemar. Pizzería Timoteo, vayan a conocerla en Barrio Italia, búsquenla en todas sus redes sociales. Sara Meyerbeck. Oye, se encuentro que acá realmente está dando el jugo el Ministerio Público. O sea, fueron prácticamente 2 años de investigación a la basura. O sea, lo encuentro ridículo. Y uno se pregunta por qué después los chilenos no tienen confianza en los políticos ni nada. Porque ¿qué casos de corrupción se ha condenado en el tiempo? Bueno, Katy Barriga está ahí. Rojo, ya. Pero en realidad la corrupción ni un problema. Y por algo también uno dice, pucha, están todos decepcionados de la política, desencantados, se roban la plata, hacen lo que quieran y después la gente vive cada día peor. Creo que respecto a Claudio Rego, o sea, es cosa ver los mensajes de Telegram. Que se haya dado el tiempo de escribir por otra aplicación, ni siquiera. Mira la vergüenza. Es como que mandarle un pasa, mensaje por Telegram, revisa WhatsApp por si hay mensajes que tenemos que borrar, así como mensajes que nos pongan en mala situación. Oye, si el río suena. O sea, el que nada hace, nada teme. Mira, varias cositas. Yo esta discusión la tuve con mi querido amigo Pancho Rebo en un programa. Yo tengo un problema y es que no soy abogado. Entonces, si tú me preguntas a mí como un ciudadano normal, yo soy de la teoría que las instituciones funcionen, ¿ya? Eso es lo que yo te diría ante cualquier caso donde hay una fiscalía en que dice algo a través o el Ministerio Público hace una investigación o lo que sea. A mí lo único que me hace ruido es lo que dice Sara, en el sentido de que dentro de mi falencia en temas legales, es que para mí bastaría que alguien tenga en un chat, borra todo lo que puede ser sospechoso para ya ser sospechoso. Pero como no tengo, aquí Gustavo es abogado, por ende sabe mucho mejor que todos nosotros cómo funciona todo esto, pero si el mismo Gustavo dice que el Ministerio Público está funcionando mal porque tiene una mala forma de proceder,
Yo creo que habría que empezar a ver cómo lo hacemos para reformar el Ministerio Público y todas estas cosas que al final nos damos cuenta. Mira, un paréntesis. Para mí el más claro ejemplo de todo esto, por ejemplo, y lo que a mí me genera sospecha y todo, es que si había una persona como Hermosilla que ponía a los fiscales, los sacaba, los cambiaba de sala, les pedía que fueran a sala, A los jueces. ¿por qué yo no voy a poder creer que en este caso pasa algo similar? Solamente eso. Y quiero Espérame, quiero David, porque David, yo sé cómo uno maneja una caja chica, ¿cierto? Y uno maneja un presupuesto, y si ese presupuesto uno lo asigna, de repente uno sabe para dónde va, ¿no? ¿O tú crees que Orrego no sabía? No, si está más que... Perdón lo que voy a decir, pero ¿ustedes creen que la gente es tonta? Si de eso se trata, la gente no es tonta. Si es cosa de que esto, lo que tú estás diciendo, un pequeño detallito, que ¿para dónde te inclina la balanza? Eso es, no es más ni menos, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿cuál es la tónica? Todo el espectro político, no vamos a dejar a nadie afuera. Por eso, en las elecciones pasadas, los partidos que son más nuevos, yo soy militante del Partido Nacional Libertario, fuimos más grandes, más fuertes, porque queremos algo diferente. La gente está aburrida de esto. Y como dice el gran presidente Bukele, si usted elige a los mismos, va a tener el mismo resultado. Si usted elige gente diferente, de esfuerzo, incluso yo, lo he dicho muchas veces acá, no me paguen nada, elíjanme como alcalde, no me paguen ni un peso y mídanme el último día por resultado y ahí usted mismo me paga. Pero eso, de los que están todos los tiempos en elecciones, va a tener el mismo resultado. Corrupción, pérdida de dinero y un sinfín de cosas más, porque esto se arregla en la casa con un asadito, todos los proyectos, y eso nadie lo puede negar. Lorca, para ti, Orrego, a pesar de la resolución, ¿es inocente o algo hay? A ver, yo no tengo antecedentes porque no conozco la causa completa. Sería súper irresponsable si yo dijera que es culpable. Y aquí quiero decir que la Fiscalía no solo fracasa en su forma de investigar y de imputar delitos en los casos de alta connotación pública, sino que hay un tema que es aún más relevante, creo yo. Y es que el sistema procesal penal funciona en base, como cualquier democracia, en función del principio de inocencia. Y con la cantidad de filtraciones que los mismos fiscales hacen a la prensa de manera cherry-picking, eligen lo que filtran, al final van generando una sensación o de culpabilidad o de inocencia respecto de una investigación que aún no termina. Entonces aquí se produce que puede ser que Claudio Orrego sea absolutamente inocente, pero resulta que nos han entregado una cantidad de información que a uno le hace pensar exactamente en sentido contrario. Y en este caso particular de la solicitud de medidas cautelares contra Orrego y contra los otros imputados de hace 2 semanas, pasa algo muy extraño. ¿Por qué el juez de la causa, a diferencia de todo el resto de las causas, se opuso a que se transmitiera a través del canal del Poder Judicial la audiencia completa, como ocurrió con el caso de Luis Hermosilla, con el caso de Katy Barriga? Es una solicitud que puede hacer el defensor. Pues. Esto fue una decisión que toma por sí y ante sí el juez que tuvo a cargo la audiencia de formalización de los cuatro o 5, incluyendo a Alberto Larraín, hace un par de semanas. Es que entonces, si lo pone así, me suena más oscuro todavía. Eso es falta de transparencia y por eso es que uno tiene derecho a dudar. Gustavo, perdón, ¿puedo dar un punto? Dale, bueno. La gente no es tonta. Y eso es lo que te quiero transmitir de la calle. La gente ve estas cosas. Si esto se corta en un asado, con un vinito, ¿no es cierto? En un asado se cortan los grandes proyectos. ¿Y quiénes son beneficiados? Ve lo que pasó en Valparaíso. O en un crucero. O en un crucero. No, es que justo me topé en el mismo crucero, en la misma zona geográfica del mundo. En la isla de Creta y en Grecia. Bien, muchachos, quedan 8 días para que termine febrero. Musalén, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste hoy? Bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Feliz. Oye, Musalén viene con el dato duro. ¿Qué se viene para marzo? ¿Hay esperanza? ¿Había esperanza? Yo creo que nada puede ser peor que este gobierno, la verdad. O sea, yo creo que dejaron la vara tan baja. A lo mejor eso nos baja la expectativa y podamos ser capaces de hacer yo tengo fe que, primero, si esto tiene que salir de la clase política, hay que hacerlo por el bien de los chilenos. Si es ese el objetivo, no es otro. Necesitamos acuerdos transversales en materia. Sara, lo está haciendo con el muchas gracias por venir. ¿Cómo te sentiste? Feliz, tiene un radical. contentísima. Ojalá me inviten de nuevo. Yo feliz de acompañarlos en otra ocasión. Señor David, welcome back.
Bueno, a todos los que no militan en un partido político, Yo. los invito al Partido Nacional Libertario. Estamos en plenas inscripciones Proselitismo. y avanzando, sí, porque es un buen partido. Gustavo Lorca. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Como siempre, un placer estar acá con usted. Sé que yo no leería jamás este libro. No, si le eché un par de vistazos, lo encontré bastante malo, así que. Pero la gente es libre de comprarlo, ¿no? Pero uno no puede Un jugar saludo, por un saludo a Axel Kaiser. Pero uno no puede Cariñosamente. jugar por leídas rápidas. Dios bendiga a Chile, Dios lo bendiga en su casa, muchachos. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Vigila 24/7. Guardia virtual, inteligencia artificial. Ahorre hasta un 50% en su factura en seguridad con Guardia Virtual, un servicio de seguridad diseñado a medida para la protección de casas, condominios, strip center y empresas. Para una adecuada protección, el sistema consta con anillos principales de seguridad, cerco eléctrico, sistema de seguridad perimetral que impide el ingreso de personas ajenas a una propiedad mediante disuasión eléctrica. Cámaras con inteligencia artificial nos ofrecen una rápida y automatizada detección de emergencias o incidentes en zonas determinadas, sin necesidad de que haya un vigilante. Rayos perimetrales ubicados estratégicamente detectan accesos no permitidos, ofreciendo coberturas para perímetros de gran tamaño. Alarmas instaladas en cada casa, con pulsadores de pánico inalámbricos de alto alcance, monitoreados las 24 horas del día para activar ante cualquier sospecha de delito. Altoparlantes que complementan con voceo disuasivo altamente efectivo. Al activarse cualquiera de los anillos, nuestra central de monitoreo recibe una señal que activa los protocolos de seguridad. Este moderno sistema reemplaza costosas alternativas que contemplan guardias físicos, logrando hasta un 50% de ahorro. Guardia Virtual se adapta a cada instalación. Llámenos y en conjunto diseñaremos un conveniente y eficiente sistema de seguridad.